Bueno, ahora vamos a ver lo referido al contrato de fideicomiso. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque como agrimensores nos puede tocar alguna vez hacer una división en propiedad horizontal cuyo dominio es del tipo de un dominio fiduciario, ¿no? O sea, un dominio en el cual se ha hecho un contrato de fideicomiso. Entonces, me parece atinado que conozcamos un poco esta forma, ¿no?, legal. Bueno, el fideicomiso tiene su origen en el derecho romano. El pacto fiduciario consistía básicamente en un contrato de encomienda, por el cual el pater familia, ante la necesidad de ir a la guerra, dejaba sus bienes a una persona de su confianza, para que los administrara a favor de sus herederos, quienes provisoriamente no podían hacerlo, y así asegurarse que ellos los aprovecharan. Llegado el momento, conforme a su voluntad, este contrato tenía un fuerte contenido de confianza mutua entre las partes. En nuestra legislación, el fideicomiso ya aparece regulado en el texto original del Código Civil, que prevé la propiedad fiduciaria como una forma imperfecta de dominio. Bueno, en este caso les quiero comentar que antes de la sanción del nuevo Código Civil, el fideicomiso estaba regulado por la ley 24.441. Luego, en el año 2015, cuando se sancionó por la ley 26.994 el Código Civil y Comercial actual, entonces ahí se incluyó ciertas modificaciones al tratamiento del fideicomiso. Bueno, veremos un poco entonces ahora los cambios, ¿no? No todos realmente, porque son muchos, pero lo más importante. Entonces, primero, la ley sigue existiendo, pero se derogan los artículos del 1 al 26, que regulan el fideicomiso ordinario y el fideicomiso financiero, para incorporarlos en el libro tercero, capítulo 30, entre los artículos 1666 y 1700 del nuevo código. No obstante, se mantienen los artículos 83 y 84 de la ley 24.441, por lo cual sigue vigente las exenciones referidas a los títulos y valores y a determinadas retribuciones del fiduciario. Bien. ¿Qué dice? En el primer artículo de la ley, del Código Civil, dice lo siguiente. Define un poco qué es el fideicomiso y dice: hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Bueno, vamos a ver un poquitito ahora, aclarar algunas cosas más. En virtud de ello, vemos que el ejercicio de la propiedad fiduciaria se realiza en beneficio de los beneficiarios, ¿sí? A ver, un caso típico que después lo vamos a ver es construir un edificio. Entonces, luego de hacerse la construcción, las personas que se van a quedar con unidades funcionales van a ser justamente los beneficiarios. Bueno, y la transmisión de la propiedad se realiza a los fideicomisarios. Por lo cual se diferencia claramente quién dispondrá de los frutos y de los bienes. De disponerse ambos beneficios deberá aclararse en el contrato,
tengamos presente que el beneficiario dispone de los frutos, en cambio, el fideicomisario es el beneficiario residual de los bienes. En el artículo 1671 define que el beneficiario puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. En este último caso deben constar los datos que permitan su individualización futura. Pueden ser beneficiarios, el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. Por su parte, en el artículo 1672 define al fideicomisario como la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona distinta de ellos. No puede ser fideicomisario el fiduciario. O sea, el fideicomisario sería, por ejemplo, el que compra esa unidad funcional bajo un dominio fiduciario. El artículo 1668 dispone que el fideicomiso no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato. Por supuesto puede durar mucho menos. Muchas veces se estipula por la cantidad de tiempo que se va a construir ese edificio y se va a empezar a vender. Excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción a su capacidad o su muerte. Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto. Cumplida la condición o pasados 30 años del contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a que se designa en el contrato. A falta de estipulación, deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos. Respecto de la inscripción, el artículo 1669 dispone que el contrato debe inscribirse en el registro público, que corresponda, puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. En el artículo 1697, el nuevo código dispone que el fideicomiso se extingue por la revocación del fiduciante, si se ha reservado expresamente esa facultad. La revocación no tendrá efecto retroactivo. Bueno, el fideicomiso se extingue por A. El cumplimiento del plazo o la condición a que se ha sometido o el vencimiento del plazo máximo. B. La revocación del fiduciante si se ha reservado expresamente esa facultad. C. Cualquier otro causal previsto en el contrato. Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideicomitivos al fideicomisario o a sus sucesores, otorgar los instrumentos o a contribuir a las inscripciones registrales que correspondan. Debe tenerse en cuenta las implicancias fiscales de la transmisión definitiva de bienes a los beneficiarios o fideicomisarios, en caso que la misma sea onerosa, para lo cual deberá analizarse el tipo de bien transferido y el impuesto correspondiente. ¿Sí? Bien. Por supuesto que todo esto conlleva un tributo, ¿no es cierto? Bueno, se adquiere un dominio imperfecto de propiedad de un bien y un uso limitado desde el punto de vista contractual del bien adquirido. Bueno, acá tenemos un gráfico que a lo mejor les puede aclarar bastante. Nosotros tenemos fiduciante, fiduciario, fideicomiso, beneficiario y fideicomisario. Bien, fiduciante. Transmite la propiedad fiduciaria de bienes como, por ejemplo, muebles, inmuebles, cheques, acciones, créditos, ¿sí? Bien, fideicomiso, patrimonio de afectación distinto
de los patrimonios del fiduciante, fiduciario y beneficiario. Fiduciario, propietario fiduciario de los bienes fideicomitivos. Entonces, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos una persona que quiere hacer en su terreno un edificio, pero no tiene el dinero suficiente o no lo quiere hacer bajo, no sé, por temas legales no lo quiere hacer bajo su dominio. Entonces crea un fideicomiso. Entonces, a lo mejor él pone el terreno y se le entrega, ¿no?, al fiduciario para que justamente organice todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Luego dice, el beneficiario recibe los frutos derivados del fideicomiso y de fideicomisado adquiere la propiedad plena del bien fideicomitivo al finalizar el fideicomiso. O sea, el beneficiario sería, a ver, todos los que han contribuido, a lo mejor, al hacer el edificio, en lugar de hacer una sociedad, ¿sí? Lo que hacen es contribuir con dinero. Entonces, cuando se termine el edificio y se empiece a vender, ellos van a ser los beneficiarios, ¿de acuerdo? Y el fideicomisario va a ser el que compre esa unidad funcional, unidad de lo que sea, ¿no? Unidad funcional, unidad complementaria, lo que sea. Creo que este gráfico ha aclarado bastante el tema. Bueno, y ahora dice, vamos a ver, fideicomiso de construcción al costo. Consiste en la constitución de un fideicomiso para la adquisición de un inmueble, en condiciones que son previamente pactadas mediante una reserva o opción de compra. Los interesados en adquirir las unidades realizan una reserva de su participación en el fideicomiso. Una vez que se consiguen interesados por el 100% de las unidades a construirse, se suscribe el contrato de fideicomiso. Los fiduciantes beneficiarios son cada uno de los compradores de los inmuebles y en carácter tienen el derecho a recibir el dominio de las unidades una vez finalizada la obra. Por su parte, el fiduciario es quien recibe los fondos a los efectos de aplicarlos a la adquisición del terreno, la construcción del edificio y la posterior adquisición de las unidades, a los fiduciantes beneficiarios. Otros participantes del negocio son, por ejemplo, la empresa constructora y la empresa gerenciadora del emprendimiento, que son contratados por el fiduciario. Bueno, creo que me parece que quedó bastante claro este tema. Más adelante seguramente lo vamos a lo mejor a sacar nuevamente. Bueno, nos vemos en el próximo video.